cuando ingresamos a sala, sí o sí, por favor, silenciamos nuestros micrófonos, ¿no? Para evitar de repente la incomodidad que podamos generar con nuestros demás compañeros dentro de sala. Y ya cuando nos toque participar, lo habilitamos, ¿no? Lo habilitamos para poder participar de la manera más normal posible, ¿no? Respecto al tema de las cámaras, de su parte, no es muy necesario, o sea, al 100% que ustedes las habiliten, ¿no? Mientras estén presentes, cuando, por ejemplo, yo diga, a ver, bueno, ¿qué es la física? Por ejemplo, Clarita, ¿no? Entonces, ahí mientras esté presente, me responda rápido, yo con eso ya sé que está dentro de sala, ¿no? Pero a veces yo pregunto a una persona en específico y no me responde, entonces eso quiere decir que solamente está dentro de la sala, pero no como tal, ¿no? No me está prestando atención. Entonces, esas son las recomendaciones. Siempre silenciamos nuestro micrófono al ingresar a sala y cuando es preciso aperturarlo para participar, lo hacemos. Después, nuevamente, volvemos a cancelarlo. ¿Para qué? Para poder mantener, para evitar que se acople, ¿no? Que se acople la información, la voz más que todo, ¿no? Porque yo estoy hablando siempre y obviamente mi micrófono, si al 100% está activado, por lo menos en toda la hora, entonces, eso es lo que quiero evitar, ¿no? Que se acople, que se escuche el audio de repente de otro de sus compañeros y eso distorsiona un poco, ¿no? La clase. Entonces, evitemos el micrófono activo, por favor, solamente cuando vamos a participar. Bien, por lo demás, nada, chicos, espero que, bueno, darles una grata bienvenida realmente a este curso y espero que sea bastante reconfortante, que ustedes puedan darse cuenta de que es sencillo, ¿no? No es complicado como a veces se pinta de repente las clases de ciencia, tecnología y ambiente, ¿no? Entonces, nada, vamos a empezar, ¿no? Como les decía, mi nombre es Olenka Celada, con toda la confianza que ustedes puedan tener, me pueden escribir al interno por el chat también, ¿no? El chat está en vivo del mismo modo. Lo que ustedes puedan ir preguntando por el chat, yo voy a ir respondiéndoles de manera para todos, ¿no? Porque es bueno que ustedes hagan preguntas y yo pueda responderla para todos, ¿no? Para que todos podamos aprender un poquito de cada cosa. Entonces, esa es la idea de trabajo. Bien, chicos. Bueno, vamos a empezar. Estamos con quinto año, primer módulo, ¿cierto? Eso es lo que tengo dentro de mí. A ver, vamos a ver. ¿O me estoy equivocando de horario? No, sí. Tenemos quinto año, primer bimestre, primer módulo, ¿no? Entonces ya aquí, cuarto año ya estamos. Chicos, ustedes prácticamente ya están en su etapa final, ¿no? Llegar aquí nada más ya es un verdadero éxito, jóvenes. Entonces, sí o sí, a motivarnos, ¿no? Que ya no falta nada prácticamente para que ustedes puedan terminar su secundaria, ¿no? Victoriosos, como es la idea, ¿no? Siempre. Bueno, la disculpa del caso también porque mi cámara no se encuentra habilitada. La verdad es que estoy teniendo problemas, ¿no? Porque no sé por qué no se reconoce si funciona aparentemente. Pero ya a partir de la otra semana voy a ver cómo solucionar ese tema para que ya podamos conocernos también, ustedes puedan conocerme no solamente por voz, sino en vivo, ¿no? Puedan ver mi cara, mi rostro y puedan darse cuenta de que no soy una viejita cascarrabias, ¿no? Entonces, esa es la idea de poder impartir, chicos, con ustedes las clases. Y por lo demás, darles la confianza necesaria para que ustedes puedan opinar, puedan preguntar, sin problema, ¿no? La pregunta más sencilla que parezca incluso nos puede abrir un gran tema, ¿no? Entonces, no se limiten a preguntar, porque a veces ustedes hacen una pregunta simple y yo me acuerdo y empiezo a explicar más cosas, ¿no? Más allá de solamente responder la pregunta. Entonces, cualquier pregunta es necesaria. Obviamente guiada al tema, ¿no? Si de todas Miss, maneras, disculpe, buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Entonces, sí o sí, esa es la idea, jóvenes, ¿no? Bien, Gina, buenos días. Vamos a empezar ya con la clase del día de hoy. No sé exactamente qué saberes previos traen ustedes de la
de los módulos anteriores. No sé si hemos trabajado con ustedes el módulo de cuarto año, pero vamos a arrancar igual, como les decía, de la manera más general para que se puedan acordar, ¿no? Bien, en primer lugar vamos con el término de la física. ¿Qué es la física para ustedes? ¿Qué creen ustedes de la física? ¿Recuerdan algo, algún concepto de la física cuando empezaron? Buenos días, Miss. Por la tardanza. No Bien, pude chicos. ingresar, me demoré un poco. Sí, Gina, no te preocupes. Bien, chicos, los que van ingresando, ¿no? Y ya es tarde, obviamente, por el no ingresar de repente a las 8 en punto. No se preocupen, jóvenes, lo van escribiendo por el chat, ¿no? Lo van escribiendo por el chat, ya eso de ahí se coordina de manera interna. La cosa es que estén presentes, eso es lo ideal, ¿no? Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar y hablamos de qué es la física, ¿no? Para llegar a quinto año y más o menos ya estar a este nivel, ustedes ya han visto un módulo en cuarto año relacionado a la física. Entonces, quisiera saber ustedes qué conocimientos traen, porque de repente algunos, no, yo no he llevado ningún módulo, de frente estoy en quinto año, entonces, bueno, normal, no hay problema. De repente ya tienes un conocimiento previo, ¿no? Entonces, preguntas, ¿no? ¿Qué es la física para ustedes? ¿Cómo entienden a la física? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta, esa consulta y ya han tenido por lo menos algo previo? A ver, piensen unos minutitos, ¿no? Un minutito nada más. ¿Qué es la física? ¿Cómo lo pueden resumir? ¿Qué sería para ustedes? Les doy un minutito a ver para que piensen, recuerden o busquen información, también no hay problema. La cosa es participar e ir opinando. Si ya alguno tiene alguna idea, apertura su micrófono y me lo dicen, no hay problema. Mis buenos días. Es la ciencia que estudia la materia y la energía. Tal, ¿no? O en la energía como tal, o sí ve ciertas partes, ¿no? A ver, alguien más que tenga una opinión, sino ya para poder iniciar, ¿no? O sea, para poder darse el concepto general. ¿Alguien más, chicos, que tenga por ahí alguna Miss, opinión? también es la ciencia que estudia los fenómenos naturales, algo así también, lo que ocurre, Bien, no sé, algo sí, así. excelente. Por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Me quedo con las dos opiniones de sus compañeras. Bien, vamos. Entonces me quedo con las opiniones de sus compañeras. Sí, la física tiene que estudiar parte de la materia como tal. Exacto, sí. Las propiedades externas, básicamente, ¿no? De la materia. ¿Basada en qué? En los fenómenos que puede atravesar la materia, ¿no? Y como nos decía su compañera, fenómenos naturales, claro, porque los fenómenos naturales tienen que ver con algo que es básico para la física. Lo básico para la física es el movimiento. Ojo, cuando hablamos de movimiento ya estamos hablando de física como tal, ¿no? Entonces, por eso se le llama a las propiedades de la materia, pero propiedades externas hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir darle movimiento a la materia y estudiar ese movimiento, estudiar ese desplazamiento que se va a dar prácticamente, ¿no? Entonces, por eso
hablamos de que es la ciencia que va a estudiar las propiedades generales de la materia, es decir, los fenómenos físicos que ella va a atravesar como electricidad, velocidad, fuerza, gravedad, magnetismo, etcétera, ¿no? ¿Qué más? La física es una ciencia exacta por sus métodos objetivos de experimentaciones y porque se vale del lenguaje matemático. Eso quiere decir que si yo he sido buena en matemática o soy buena en matemática, la física lo voy a llevar muy fácil. Exacto, ¿no? Lo vas a llevar demasiado fácil. ¿Por qué? Porque la física se centra en la matemática. O sea, toma como base la matemática para poder desarrollar sus cálculos, ¿no? Hay muchas cosas físicas, ¿no? O mejor dicho, ejemplos físicos que yo les pueda proporcionar que ustedes lo van a relacionar directamente con su vida diaria. Y ahora que ustedes puedan conocerlo, ¿no? Se van a dar cuenta que la física está en todos lados, ¿no? No necesariamente en un curso que yo llevo para terminar el colegio o la universidad de repente, ¿no? La física la tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, sí o sí, parte de ello es que yo pueda, pues, obviamente, conocer, ¿no? La forma o la manera íntima. Y para eso me sirven los cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, eso sí o sí lo voy a necesitar, ¿no? Pero yo no era buena en matemática y ahora eso quiere decir que no voy a poder estudiar la física. No, no es que sea un requisito indispensable. ¿Por qué? Porque de todas maneras eso se puede manejar, ¿no? Se puede practicar, entonces no hay problema. ¿Qué más? Por lo demás, la física es una ciencia exacta. Eso quiere decir que no está con rodeos, no está que me dice podrá ser, no podrá ser, pero si el movimiento es así, asá, no, simplemente es exacta. El resultado que te sale ese es y punto. No se puede discutir. Ese es mejor dicho, el concepto general que se puede obtener de la física. Pero en este módulo, que ustedes ya es de quinto año de secundaria, ya no vamos a ver la física de manera general, ¿no? Lo vamos a ver centrada básicamente en un movimiento específico. ¿Alguien se acuerda de repente que han llevado sus módulos de cuarto, ¿no? Más que todo, ¿qué tipo de movimientos han estudiado con anterioridad? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda, chicos, qué movimientos anteriores han visto? Bueno, ¿qué movimientos han visto en módulos anteriores? Bien, si no han visto, si no me comentan nada, eso a mí me da una idea. Para entender más o menos, estoy haciendo, como es primera clase, estoy haciendo mi diagnóstico de con cuántos saberes previos están viniendo ustedes, ¿no? Para ver la manera como voy a trabajar en las siguientes clases. Entonces, está bien, no hay problema. Nos basamos en que nosotros, en base a la materia o se podría decir, lo que afecta a la materia como tal, es nada más y nada menos que ciertas fuerzas, ¿no? Que se involucran para darle movimiento. Entonces, nosotros lo que vamos a ver, o mejor dicho, lo que se supone que se ha visto hasta cierto punto en módulos anteriores ha sido movimiento lineal, ¿no? Ese movimiento lineal ha generado, a ver, ¿me confirman por favor si se está viendo la pizarra? Sí, Miss. Sí, Miss. Bien, chicos. Entonces, la verdad es que sí, procuren por favor ingresar temprano porque sí me incomoda bastante el tema de volver de la pizarra a aceptar o admitir el ingreso. Entonces sí procuremos de ingresar en máximo los 5 minutos. Cuando tengamos que ingresar a clases, y les pido de favor, ingresemos a los 5 minutos nada más, nos enlazamos, ¿no? A más tardar porque sí
Me incomoda un poquito al momento que tengo que cerrar y abrir nuevamente para poder admitirles a la sala, ¿no? Entonces, sí, por favor, procuren llegar un poquito más temprano para de aquí en las otras clases. Bien, jóvenes, entonces aquí estamos viendo en la pizarra. Ahorita le voy a agrandar un poquito más para que ustedes puedan, Yo hablo y no sé. apreciarlo, ¿no? Bien, jóvenes, no sé quién de ustedes específicamente en algún momento ha jugado básquet, ¿no? Si han jugado básquet, se han podido dar cuenta del desarrollo que realiza el balón, ¿no? Como tal, para poder llegar a qué? A encestar, ¿no? Entonces, de este lado yo tengo una imagen donde estoy pudiendo observar, ¿no? Un balón de básquet que obviamente ha sido lanzado por un humano. Dibujaré, por ejemplo, por aquí a mi humano, ¿no? Para que ustedes puedan ver que el humano lanzó la pelota. Bien, el humano lanzó la pelota, pero para que entre, él no puede lanzarlo de frente, porque ¿qué pasaría si lo lanza de frente? La pelota tomaría ese trayecto, ¿cierto? Y si tomaría ese trayecto, obviamente ya no se lograría el punto como tal, ¿cierto? Porque la idea es que la pelota ingrese por acá. Si viene por acá, va a llegar, pues lo más probable es que no llegue, ¿no? Entonces, él sí o sí tiene que realizar un movimiento hacia arriba, lanzar hacia arriba, pero con una intención de que ésta pueda realizar una curva, ¿para qué? Para que pueda ingresar a la canasta, ¿no? Y ese movimiento que realizas con esa intención justamente de poder, de que genere la curva como tal, se le llama movimiento parabólico. Bien, jóvenes, se le llama movimiento parabólico. Todo movimiento que realiza una curva como tal, así como por ejemplo vemos acá, ¿no? Estamos observando aquí, en este caso es me bloqueé, no recuerdo exactamente el nombre, eh, en el cual pues se utilizaba antiguamente para las guerras, ¿no? Los lanzamisiles, donde se colocaba pues las bombas, ¿no? Y esta obviamente por la fuerza era expulsada la bomba y salía disparada, pues, ¿no? Hacia arriba, obviamente. Pero ojo, ¿qué pasaba? Yo no iba a matar a la gente que se encontraba en el aire, porque en el aire no encuentro a gente, ¿no? ¿Dónde encuentro a la gente? En el suelo, ¿cierto? Entonces, el movimiento que hacía justamente por la presión lo disparaba hacia arriba. Pero ojo, por la gravedad y el peso, en este caso de la bomba, ¿no? Este tendía a caer, porque ojo, todo tiende a caer, ¿no? ¿Por qué? Por la gravedad. Entonces, aquí llega un término nuevo prácticamente dentro de todo nuestro proceso de la física, ¿no? Porque si bien de repente habíamos visto movimiento lineal, que es un movimiento en el que te desplazas para adelante, para adelante o hacia atrás, ¿no? Sin problema, pero no se involucra tanto la gravedad en este movimiento lineal. Sin embargo, en el movimiento parabólico ya se involucra gravedad. ¿Por qué? Porque toma una altura determinada, pero en base a su peso y a la atracción que existe hacia la Tierra, este va a tender a caer, desarrollando este movimiento curvo, ¿no? Y ese movimiento curvo se le llama movimiento ¿qué? Movimiento parabólico. Bien, entonces prácticamente se le va a llamar así por eso, porque está desarrollando ¿qué? Una parábola. Pero ¿por qué se establece ese término? En matemática, por eso se dice que es importante conocer la matemática para que tú puedas llegar hoy por hoy a este curso, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy necesario. En matemática, justamente un área que es la geometría, no sé exactamente ustedes en qué modo lo llevan geometría, porque sí, matemática no estoy muy relacionada, ¿no? Pero hay un curso que es geometría, donde les enseñan triángulos, cuadrados, círculos, elipses, parábolas. Entonces, ya ahí más o menos ustedes tienen conocimiento de, ¿no? Y este es el movimiento parabólico, ¿no? Si no lo conocían, aquí está. Por ejemplo,
Esto no solamente pasa cuando juego básquet, no solamente pasa en la guerra cuando yo quería lanzar misiles o lanzar bombas, qué sé yo. Esto de acá pasa a diario muchísimas cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, los jugadores de fútbol, del mismo modo, ¿no? Para poder hacer justamente ese gol que le llaman de sombrerito, ¿no? No lo hacen directo como tal al arco, ¿no? Lo pasan por encima del otro jugador, prácticamente. No tienen al jugador al frente, pero obviamente si patean recto, le va a caer en las piernas, en el estómago del jugador, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le dan justamente un golpe distinto para que la pelota se eleve, ¿no? Se eleve, pase la altura de este futbolista y siga su camino, ¿no? Entonces, aquí también estamos viendo un movimiento parabólico. ¿Qué más? ¿Qué otro movimiento parabólico han podido presenciar ustedes en su vida diaria? A ver, comenten. Jóvenes están, se durmieron, se desaparecieron. Asociemos este movimiento de curvatura a ciertos eventos que se han suscitado en nuestra vida diaria. Recuerden, a ver, recuerden qué tipo de movimientos ustedes han podido experimentar y se han dado cuenta ahora, ¿no? Conociéndolo o reconociéndolo que era un movimiento parabólico. Al jugar vóley también, Miss. Excelente, ¿no? Claro. Cuando jugamos vóley, igual. Lo que queremos, ¿cuál es nuestra intención? Pasar la net, ¿cierto? Y muchas veces la net no está a nuestra altura, no está bajo nuestra cintura. Se encuentra en la parte superior, ¿cierto? Entonces yo tengo que matar, tengo que lanzar. ¿Con qué? O tengo que bloquear incluso generando ese movimiento, ¿cierto? Entonces también es un movimiento parabólico. ¿Qué otro movimiento parabólico, chicos, han visto o han presenciado de manera diaria? Miss, cuando saltamos una baranda. También, ¿no? ¿Por qué? Porque saltamos y llegamos nuevamente al piso, ¿cierto? Entonces, pero ya hicimos la curvita para poder ¿qué? Pasar esa valla, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Algún otro ejemplo más? Mis tirarse Al de... saltar la cuerda también, Miss. Claro, también, ¿no? ¿Qué más? Tirarse de una catarata también podría ser. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se lanza a una catarata, puedes realizar dos tipos de movimientos. Uno de ellos es caída libre, que también lo vamos a tocar aquí, porque la caída libre es muy importante para el movimiento parabólico. Tiene una fórmula o un par de fórmulas que son indispensables para desarrollar este tipo de ejercicios. La caída libre es cuando yo lanzo de una altura determinada un objeto hacia el suelo, ¿no? Entonces, la caída libre básicamente es lo que se va a realizar, por ejemplo, de acá hacia abajo. Suele caer de manera recta, ¿cierto? En este caso, el ejemplo que nos da su compañera de lanzarse de una catarata, hay algunos que, claro, vienen corriendo así y de este punto se lanzan y generan este movimiento, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien con movimiento parabólico, pero hay algunos que no, dicen, no, yo me lanzo nada más y se lanzan y realizan este movimiento directo al suelo o bueno, al agua, ¿cierto? Al realizar este movimiento directo al agua, ya es otro tipo de movimiento. En este caso es caída libre cuando es de manera recta. Caída libre. Y si yo me lanzo con a darle cierta curvatura a mi trayectoria, ya es un movimiento parabólico, ¿no? Bien, otro ejemplo, chicos. Hay un montón de ejemplos de la vida diaria. A ver, recuerden. Miss, cuando arrojamos algo al tacho de basura. Claro, por ejemplo, si yo me encuentro a una distancia, ¿cierto? Que no está cerquita a mi tacho de basura, yo digo, lo lanzo desde acá. Apunto, ¿no? Apunto y lo lanzo generando justamente una curvita. ¿Para qué? Para que este pueda llegar y
encajar justamente en el tacho de basura, ¿no? Entonces, ese también es un muy buen ejemplo. ¿Algún otro? Miss, con la manguera, cuando se echa agua, algo así. Bien, excelente, ¿no? Las mangueras también desarrollan el agua, mejor dicho, el agua desarrolla ese movimiento, ¿no? Ese movimiento para caer justamente al agua, porque no cae recto, ¿cierto? Va a caer de todas maneras generando cierta curvatura. Bien, chicos, excelente. Entonces, hasta el momento ustedes ya están más o menos identificando dónde o en qué situaciones se puede dar este movimiento parabólico, ¿no? Excelente, porque de esa manera ya vi que ustedes pueden identificar muy bien sin problema, ¿no? Entonces, para los demás chicos que no han participado, no se asusten. ¿Por qué? Porque en la primera clase de repente todavía están como que, sí, recordando todo lo que les estoy comentando, entonces no hay que tenerle terror, ¿no? Hay que estar tranquilos, ir identificando los conceptos poco a poco, ¿no? Porque esa es la idea, identificar los conceptos, ¿para qué? Para que esto ya se pueda mantener con normalidad y pueda asumir yo otras cosas u otros conceptos, ¿no? Bien, entonces como les decía, ese es el movimiento parabólico como tal, pero este va a tener ciertas variables, ¿no? Porque estamos hablando de qué? Estamos hablando de física, ¿cierto? Y lamentablemente, cuando hablamos de física, sí o sí, pues tenemos que centrarnos en qué, en fórmulas, en identificación, en asociación de términos y demás. Bien, ahorita ya tenemos en la pantalla, ¿no? Justamente nuevamente en la pizarra, tenemos de manera específica este diagrama, ¿no? En este diagrama, por favor, díganme qué es lo que pueden identificar ustedes en este diagrama. ¿Alguno de ustedes se ubica, ve o entiende un poquito este diagrama? ¿Les hace recordar a algo? Lo que sea, jóvenes, lo que sea, no hay problema. Los ángulos, Miss. Ya, hay ángulos, sí, excelente. Miss, ¿eso quiere decir que yo voy a ver ángulos en todo el movimiento parabólico? Sí, ¿no? Dentro del movimiento parabólico sí vas a ver ángulos, vas a recordar cuáles son los ángulos, los triángulos notables, por ejemplo, que ahí tiene ángulos notables, obviamente, y eso te va a ayudar a desarrollar, ¿no? Muchos ejercicios. Entonces, bien, concepto de su compañera, excelente, ¿no? ¿Alguien más puede identificar algo más dentro de esta gráfica? Mi velocidad, Bien, excelente, ¿no? Velocidad. ¿Dónde tenemos representada la velocidad? En ambos ejes, ¿no? ¿Dónde está mi láser? La tenemos velocidad en qué? En y velocidad en X, ¿cierto? Velocidad en Y velocidad en X. ¿Solamente se da acá en el punto inicial? No, ¿cierto? En todo el trayecto que el móvil va desarrollando, básicamente se van a dar cada uno de estas velocidades. Si se dan cuenta, hasta cierto punto por acá cuando crece la velocidad en Y va aumentando obviamente, pero luego vuelve a decrecer, ¿no? Vuelve a decrecer nuevamente. Sin embargo, la velocidad en X prácticamente viene a ser la misma siempre. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro parámetro que hayan podido identificar? El tiempo, Miss. mi la velocidad Bueno, por la altura y por el ancho. El tiempo, Miss. bien, el tiempo no lo observamos como tal en el gráfico, ¿cierto? Porque no hay ninguna variable que nos diga tiempo o una t, por ejemplo, pero sí tiene que ver con el movimiento parabólico, ¿no? Sí tiene que ver. ¿Qué otra? Yo quiero ahorita que se centren en lo que podemos observar en la imagen, ¿no? Ya hemos observado ángulos, ¿cierto? Porque entre cada eje, en el desarrollo de la trayectoria, ¿qué voy a notar?
ángulos, ¿cierto? Ángulos. Miss, la altura y el largo. Ya, en este caso, la altura, ¿cuál vendría a ser esta, cierto? Tiene muchísimo que ver la altura, ¿no? ¿Por qué? Porque la altura trabaja con quién básicamente, con caída libre. Y caída libre tiene una formulita ahí que me puede ayudar a desarrollar, wow, muchísimos ejercicios de movimiento parabólico. Bien. Y me decía que más la longitud, ¿cierto? En este caso tenemos a X, ¿no? X max. Tenemos que la longitud, en este caso es el desplazamiento, básicamente, un desplazamiento del móvil de un punto inicial a un punto final. Esa vendría a ser la longitud, ¿no? El largo, como me habían dicho, ¿no? El largo es constante, no, ojo, el largo no es constante. Va a variar de acuerdo a la trayectoria que desarrolle quién, el móvil, ¿no? Eso es básicamente el desarrollo. Bien, jóvenes, entonces me parece muy excelente que ustedes mejor dicho, que hayan podido identificar, ¿no? Ángulos. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a desarrollar este tema. ¿Qué más? Altura, porque me relaciona a qué? A caída libre. ¿Qué más tengo? Longitud o distancia, ¿cierto? Porque esto me recuerda que a movimiento rectilíneo, ¿no? Entonces, ese es uno de los movimientos que les decía que ustedes ya han pasado, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en niveles de quinto ya ven parábola y ya ven circunferencia o círculo, ¿no? Cualquiera de los dos. Vendría a ser lo mismo básicamente, solamente cambia un poquito el nombre, pero eso es lo que ustedes van a ver en quinto año de secundaria, ¿no? Entonces, es preciso que hayan dominado movimiento rectilíneo, hasta cierto punto sí, ¿no? Pero acá lo vamos a ver bastante sencillo, entonces no hay problema, ¿no? No hay problema. Bien, jóvenes. Y lo principal que quiero rescatar es justamente esto, el eje Y, ¿cierto? Y el eje X. Ellos son infaltables en cualquier ejercicio que nosotros vayamos a desarrollar. Bien. Entonces, se ha entendido, jóvenes, por favor, eso quisiera que me confirmen porque yo tengo que guiarme de acuerdo a eso. ¿Se ha entendido o no se ha entendido nada? ¿No? Eso es lo que yo quiero saber. Sí, Miss, sí se entendió. Bien, excelente. Entonces vamos a continuar. Sí, sí se entendió. Bien, chicos, muchas gracias. Vamos a continuar en... Bien, jóvenes, ahora tenemos las diapositivas, ¿no? Y acá vamos a tener las famosas características de quién? Del movimiento parabólico, ¿no? Si estamos hablando de movimiento parabólico, entonces veremos nada más y nada menos que las características, ¿no? Las características del movimiento parabólico. Entonces, vamos a ir viendo todas y cada una de ellas a lo largo del módulo, sí, ¿no? Entonces, no nos desesperemos si es que el día de hoy no acabamos con todas, solamente vemos una, no hay problema, porque todavía tenemos todo el módulo para poder reemplazar, ¿no? Entonces, para poder pasar a las características del movimiento parabólico, quiero saber exactamente ustedes qué recuerdan del movimiento rectilíneo. ¿Alguno de ustedes se acuerda de ese movimiento? ¿Les suena por ahí, pero no se acuerdan exactamente cómo era, de qué trataba? ¿Recuerdan, jóvenes, de movimiento rectilíneo?
Bien, jóvenes, un ejemplo básico de movimiento rectilíneo, así súper, súper básico. Yo, el día de hoy, tengo que irme básicamente ¿a dónde? Tengo que irme yo al mercado, por ejemplo, ¿no? Ya van a ser las 9, entonces tengo que ir al mercado. ¿Por qué? Porque es fin de semana, tengo que hacer mi mercado para toda la semana. El desplazamiento que yo como móvil, porque llámese a mí un móvil o una materia, un objeto básicamente, voy a desarrollar ¿qué? Un movimiento hacia el mercado, ¿no? De mi casa hacia el mercado. Ese es un movimiento el que yo voy a desarrollar, que me va a involucrar ciertas variables. Una de ellas, ¿cuál es? A ver, más o menos de acuerdo a lo que yo les he indicado. ¿Cuál creen que es la variable? Bien, tenemos, me han levantado la mano, me parece. Buenos días, Miss. Bien, El tiempo. bien, exacto, el tiempo, ¿no? Sí, no sé, no me acuerdo. El ¿Qué tiempo, más? la distancia. Bien. mm, Bien, tenemos tiempo y distancia, ¿cierto? ¿Por qué? Tiempo, porque yo para que me desplace de aquí, de mi casa al mercado, me toma un tiempo, ¿cierto? No es que yo me voy a teletransportar y aún así fuera una teletransportación, por lo menos me va a tomar 1 a 2 segundos desarrollarlo. Entonces, sí o sí se involucra la variable ¿qué? Tiempo. ¿Qué más? Distancia, porque distancia es obviamente la que yo voy a recorrer. ¿Desde dónde? Desde mi casa hasta el mercado, ¿cierto? Entonces ya voy 2 variables ahí. Me falta una que es muy importante. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda del joven? Espacio. El espacio es espacio-tiempo. Bien. Entonces, Miss, la longitud. la longitud vendría a ser la distancia, ¿no? La distancia básicamente. ¿Hay algo más? Por ahí alguien lo había mencionado ya con anterioridad. ¿Cuál creen que es la variable que se suma a este conjunto de variables, ¿no? Para poder desarrollar el movimiento rectilíneo. Miss, Sí, sería la velocidad constante, la velocidad. exacto, ¿no? Exacto, la velocidad. Porque yo, si bien me desplazo, estoy yendo a qué? A una velocidad determinada, ¿no? ¿Qué pasa si viene detrás me doy cuenta que viene detrás de mí un ladrón? Mi velocidad va a aumentar, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, ¿no? Poder determinar nuestro movimiento en base a qué? En base, obviamente, al desarrollo de la trayectoria que realiza el móvil. Un desplazamiento que se ve involucrado con qué? Con el tiempo, que nos va a dar origen a qué? A la velocidad a la cual yo me estoy desplazando. Eso quiere decir que si yo, en ese ejemplo tan simple, tan sencillo que usted da de ir al mercado, que eso lo hago todos los días, ¿eso quiere decir que yo estoy aplicando ahí un movimiento rectilíneo? Claro que sí. ¿Y qué pasa si entra aceleración a ese movimiento? O sea, a esa velocidad, a ese tiempo, a esa distancia que yo estoy recorriendo, le meto aceleración. ¿A qué movimiento me da origen? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan? Si yo le meto aceleración a mi movimiento, básicamente, lo que yo estoy logrando es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué variado? Porque en el mismo tiempo, en la misma distancia, espacio, longitud, yo estoy realizando un cambio de velocidad en base a esta nueva variable que está ingresando, que es la aceleración. Por eso se le llama uniformemente variado, ¿no?
Entonces, hasta ahí, si se dan cuenta, ya estamos viendo, ojo, estamos viendo dos movimientos que le anteceden, obviamente, a este movimiento parabólico, es decir, que le van a dar origen a este movimiento parabólico, ¿no? Entonces, por eso es importante que recordemos. Bien, ya les expliqué, les di un ejemplo de movimiento rectilíneo. ¿Cuál creen que es otro ejemplo de movimiento rectilíneo? A ver, todos pensando, por favor. Un minutito para que piensen y me van a ir dando sus ejemplos. Bien, jóvenes, ¿alguno más recordó algún ejemplo de movimiento rectilíneo? Bien. Bien. A mensaje, levantó la mano. Bueno, también sería un movimiento así, por ejemplo, cuando a cualquier punto del país con un automóvil, o sea, ¿no? Algo por ahí me acuerdo. Sí, bien, sí, Bien. tiene que ver. Cuando nosotros vamos en un móvil, ya sea un carro, sí se puede considerar como un movimiento rectilíneo, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de todo no estamos teniendo una altitud, ¿no? O no estamos desarrollando un movimiento que involucre altura, ¿no? Bueno, ustedes me dirán, sí, pero si venimos de la costa a la sierra, sí realizamos un movimiento con altitud, pero no es considerado como tal por la dirección, ¿bien? Pero se puede considerar todavía como ejemplo. Bien, Ángela, tenemos a Ángela que está levantando la mano. Mis, movimiento rectilíneo puede ser, abrir la puerta de un ascensor, cerrar. Bien, a ver. ¿O qué es rosa? No sé. La puerta de un ascensor sí puede estar desarrollando movimiento rectilíneo, obviamente, de un lado hacia el otro, ¿cierto? Porque se abren ambas hojas hacia los extremos y regresan. Se podría considerar, sí, es un ejemplo interesante, la verdad, la primera vez que me da un ejemplo de esta naturaleza y analizando lo bonito, sí puede estar desarrollando la hoja, una de las hojas del ascensor, ese movimiento. Bien, Gisela, ¿qué más? Tenemos otro ejemplo por ahí. Miss, el viaje de un tren que va en línea recta. Exacto, ¿no? Excelente. El viaje de un tren, movimiento rectilíneo. ¿Quién más? Juana, a ver. Miss, la maleta, cuando vas a viajar, tu maleta que pasa por revisión, un movimiento rectilíneo. También, excelente, ¿no? En el aeropuerto, cuando tú llegas a dejar tu equipaje que se va a bodega, ella pasa por una caja transportadora, ¿cierto? Entonces, ese movimiento es un movimiento rectilíneo. ¿Qué más? Otro ejemplo. Miss, las ventanas que son con correderas. También, ¿no? También, excelente. Entonces, si se dan cuenta, chicos, el movimiento rectilíneo ustedes lo ven, pero hasta por las puras, incluso más que el movimiento parabólico, pues, probablemente, ¿no? Pero hoy que ustedes ya van a irse con esa visión del movimiento parabólico, del movimiento rectilíneo, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque ya le agrego aceleración. Clarita, ¿estaba queriendo participar? ¿Y el avión también? ¿El vuelo del avión? Ya, el vuelo del avión, aquí sí entramos un poquito en contradicción en todo el trayecto que realiza el avión. El avión para que pueda despegar, o mejor dicho, para que pueda realizar su trayecto, más o menos ustedes dónde creen que podría estar guiado. A ver, entramos en debate.
¿qué tipo de movimiento estaría desarrollando el avión? En movimiento parabólico, porque también hace curvas al momento que brinda su viaje. Exacto, ¿no? El avión para que pueda despegar como tal, él primero tiene una distancia obviamente horizontal en el mismo plano, ¿cierto? Lineal, está ahí rodando, ¿cierto? Pero llega un punto en el que él va a agarrar vuelo y va a tener que subir, ¿cierto? Va a tener que subir hacia arriba. Nuevamente, donde esté arriba, obviamente, él va a desarrollar un trayecto rectilíneo. Por ejemplo, este es mixto, por ejemplo, ¿no? Realiza un movimiento parabólico, sí, de ahí nuevamente se estabiliza rectilíneo y después vuelve a bajar, ¿no? Entonces, está realizando un movimiento mixto ahí, ¿no? Que se puede considerar, dame unos minutitos porque no sé qué está. Un movimiento variado también. Claro, se puede considerar, ¿por qué? Porque va acelerando, ¿cierto? Entonces, por eso se le puede considerar movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, por etapas, toda la trayectoria que hace un avión tiene distintos tipos de movimiento en un mismo solo desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Ese es un caso excepcional, diferente, ¿no? Bien, otro ejemplo, José Alarcón está con la mano que ha levantado. Bien, ¿nadie más, no jóvenes? Bien, no hay problema. Como les repito, ¿no? Lo que van a hacer ustedes ahora es básicamente identificar todo ese tipo de movimientos a lo largo de su vida diaria, ¿no? En toda la semana que les queda, ustedes van a estar dándose cuenta, acá hay un movimiento rectilíneo, aquí hay un movimiento parabólico, aquí se da esto, se van a ir dando cuenta, ¿no? Que la física está metida en todos lados, está metida en todos lados. Pero de repente, por desconocimiento, en algún momento nosotros no hemos llegado a verlo como tal, ¿no? Entonces, eso hoy por hoy lo estamos aprendiendo y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que rescatar básicamente de esta clase introductoria, totalmente introductoria. Y a partir de la siguiente semana nos involucraremos específicamente, pues obviamente en las características, en cada una de las cositas que vayamos a tener que ver, ejercicios también va a haber, ¿no, Miss? Porque en mi evaluación no me preguntan cómo se da y así de sencillo, no. En mi evaluación me ponen ejercicios y yo tengo que desarrollar los ejercicios. No hay problema, lo vamos a desarrollar aquí también, pero ojo, a lo largo del módulo. Yo no puedo ponerme ahorita a desarrollar ejercicios porque no me entenderían, ¿no? Yo les voy a decir, bueno, acá utilizamos esta fórmula, acá esta fórmula de movimiento rectilíneo, acá de caída libre, y ustedes van a decir, pero ¿qué es movimiento rectilíneo? ¿Qué es caída libre? ¿De qué me está hablando? ¿No? Entonces, por eso es que yo siempre trato de priorizar las primeras clases, por lo menos, en dominar bien la teoría, ¿no? Y más sencillo es cuando ustedes pueden asociar parte de sus conceptos teóricos a la realidad, ¿no? Entonces, esa es parte de cómo se debe manejar, ¿no? Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar y tenemos como característica número 1, ¿a quién? Dice, la velocidad vertical. En primer lugar, nosotros tenemos que recordar desde primaria, ¿cierto? Donde, ¿qué nos decían? Donde nos decían que el eje Y es el eje vertical, ¿cierto? Y el eje X es el eje horizontal, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos dos ejes, los ejes X y los ejes de las Y, ¿no? La Y me hace ver ¿qué? De manera vertical, ¿cierto? Y la X me hace ver de manera horizontal, ¿no? Entonces nos dice, la velocidad en Y es variable, mientras que la velocidad horizontal permanece constante. Bien, Miss, no le entiendo. Vamos a la pizarra, ¿no? En la pizarra, ustedes, voy a volver nuevamente a mi gráfico anterior.
Bien, jóvenes. Aquí yo que tengo prácticamente el mismo gráfico que está en mi diapositiva, pero más clarito, porque mi diapositiva está un poquito, pues, oscurito. Confírmame, por favor, ¿se ve la pizarra? Sí, Miss. Bien, excelente. Entonces, continúo. Bien, entonces, como les decía, es la misma figura prácticamente que se encuentra en mi diapositiva. Figura que, ojo, también la encuentran en su módulo. Entonces, no se asusten, no se alarmen. Me dices, ¿esto dónde lo encontramos a los finales? En su módulo, ¿no? Entonces, pueden verificarlo ahí también. Bien, acá les voy a explicar. Miren, chicos, tenemos el eje de las Y, ¿cierto? Que es el eje vertical. ¿Y qué más? El eje de las X, ¿cierto? Que es el eje horizontal, ¿no? Vertical, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Cualquiera de los dos es el eje vertical. Se compone por una parte positiva, que es obviamente hacia arriba, y se comporta como una parte negativa hacia abajo. Bien, pero eso no quiere decir que deje de ser eje Y, sigue siendo eje Y, ¿no? Y tenemos el eje de las X, que igualito, ¿no? También tiene su lado positivo, que es justamente hacia la derecha, y tiene su lado negativo, que es hacia la izquierda, ¿no? Del punto 0 hacia la izquierda, negativo. Del punto 0 hacia abajo, negativo, ¿no? Entonces, sí o sí, eso es algo que sí, bueno, eso viene ya desde un conocimiento anterior, pero lo hacemos recordar, no hay problema, ¿no? Y después de ello, ¿qué nos dice? Nos habla de la velocidad en Y, nos dice que es variable, y la velocidad en X es la que se mantiene constante. Ese es un adelantito que les iba dando, ¿no? El adelantito de qué se trataba, básicamente, de que yo voy a poder, si se dan cuenta, plantear en el trayecto de mi móvil la velocidad en X y la velocidad en qué? En Y, ¿no? Entonces, conforme va aumentando, obviamente, la altura, ¿no? De este móvil, básicamente va a ir cambiando su velocidad en Y, si se dan cuenta, ¿no? Acá sería velocidad en Y1, velocidad en Y2. Acá habrá velocidad, ya no hay velocidad en X porque ya no sigue aumentando, desapareció, ¿no? Sigue y acá ya tenemos una velocidad hacia abajo. Ojo, hacia abajo, lo que nos indica que ya está perdiendo velocidad, ¿cierto? Ya no la está ganando como tal, ya en este caso la está perdiendo, ¿no? Por eso nos indica hacia abajo. Y finalmente hasta que llega al suelo, ¿no? Nada más. Entonces, sí o sí, esa es una de las características que representa el movimiento parabólico, ¿no? Que en este caso, la velocidad en Y, ¿no? Sí o sí va a variar, ¿no? Por ejemplo, de signo. Pero eso básicamente me sirve ¿para qué? Para poder desarrollar los ejercicios. Nada más, ¿no? Bien, jóvenes, entonces ya nos queda un minuto nada más. Cualquier consulta o duda que tengan, me la pueden saber, me la pueden hacer saber sin problema. Y si no, ya continuamos o continuaríamos prácticamente la otra clase, ¿no? La otra clase para retomar básicamente, ¿no? Lo que hacemos es retomar donde nos habíamos quedado. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? No, Miss, a mí me quedó claro. Bien, chicos. Bueno, entonces sí ha quedado claro para todos. No hay problema. Ya la próxima clase nos estaríamos viendo para continuar. Por lo demás, bueno, espero que tengan una bonita tarde, un bonito día. Aprovechenlo, disfrútenlo. Y nada, ya nos estamos viendo.